Neuroconciencia, de Fundación AISE. Con Juana Naya. Bienvenida a la célula semanal del Club Neurofisioterapia en Clubhouse, en Neurofisio Club. Hoy es otro miércoles, son las 8 de la tarde aquí en España, en concreto hoy ya 16 de junio, estamos ya terminando la primavera. En Granada le ha dado por terminar la primavera con tormenta y ahora mismo está tronando y cayendo rayos ahí y casi que se va a poner a llover aquí en mi pueblo. Pero ya dentro de nada estamos a 50 grados a la sombra, así que espero que la primavera esté terminando bien por ahí en todos vuestros sitios y el verano pues se presente lleno de proyectos. La tarde de hoy vuelve a ser una tarde especial porque dejamos a un lado los temas más puros y duros motores, que hemos tenido ahora una serie de capítulos, entre los capítulos de equilibrio, los que revisábamos los artículos que estuvimos viendo con Yolanda y veíamos pues eso, todas las bases neurofisiológicas, neuroanatómicas y un poco conceptuales incluso y filosóficas del equilibrio en esos 3 capítulos. Luego le hemos dedicado 2 capítulos a la médula espinal, ¿no? Principalmente a localización y signos clínicos. Y también hemos metido ahí un bonus de biomecánica de la marcha en pacientes neurológicos, que también vuelve a ser algo muy estructural. Y ahora pues cambiamos de tercio, como a nosotros nos gusta un poco, cambiamos el espíritu y nos vamos directamente a hablar sobre cognición. ¿Y quién mejor para hablar de cognición y seguir un poco el título de la sala, que es Cognición y Movimiento, que nuestra compañera, amiga, socia y todo, Paula Iglesias, que se va a prestar esta tarde a que le hagamos una mini entrevista sobre la relación que existe entre el mundo cognitivo, que es apasionante, y el movimiento. Yo, la verdad que la neuropsicología es un campo que me encanta y conozco profesionales que han influido un montón en mí, ¿no? Yo siempre, desde que empecé a trabajar en Neurocenter hace ya 13 o 14 años, ¿no? Mi primer trabajo de neuro, pues la figura del neuropsicólogo para mí era apasionante porque, primero, que nunca había oído hablar de la neuropsicología, ¿no? Más o menos de la logopedia, de la terapia ocupacional, de la neurología, pues sí, había oído hablar, pero la neuropsicología era como, uy, hay una neuropsicóloga en el centro, ¿no? Y yo decía, pues, ¿y eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Un neurólogo, un psicólogo, una mezcla de las dos cosas, ¿no? Y la verdad que tengo que decir que junto a la figura del neurólogo quizás han sido los perfiles profesionales que más me han enseñado cosas interesantes que luego he podido aplicar yo a la fisioterapia neurológica, ¿no? Y es curioso decirlo, porque en principio, así sobre el papel, la figura de la neuropsicología como que está muy alejada del fisio, ¿no? Pero un poco lo que pretendemos esta tarde, y yo creo que con Paula va a ser además muy fácil, es pues unir, tender puentes y ya que este club es un club transdisciplinar, pues eso, celebrar un poco la magia y la relación que existe entre la cognición y el movimiento. Así que espero que os interese. Os vuelvo a decir que estáis invitados a participar en el Club Neurofisioterapia, todos los que nos estáis escuchando también vía podcast. Ya tenemos un grupo de Telegram en el que se tratan los temas, en el que vamos eligiendo más o menos los artículos que revisamos, en el que se deciden los moderadores de cada sesión. Pues un poquillo, ya sabéis que nosotros no somos muy estructurados ni lo preparamos mucho todo, pero vaya, lo mínimo justo y necesario. Pues bueno, se revisan los pilotos, poquita cosa, que tampoco somos muy pesados. Así que si queréis formar parte de este grupo o lo que sea, pues solo tenéis que escribirme por alguna de las redes sociales, por Twitter, por Instagram, por lo que sea, y estáis invitados. Así que nada, solo me queda presentar primero a la gente que tengo arriba, a Cedric y a Mode, que nos acompañan una tarde más, aquí haciéndonos un poco los coros. Y ahora ya, pues os dejaré paso después un poquillo para que charléis con Paula. Y saludar sobre todo a nuestra querida neuropsicóloga Paula, que no sé cómo está. Paula, cuéntame, ¿cómo andas? Buenas tardes. Pues bueno, la verdad que lo primero agradecida por esta segunda invitación a vuestra serie de podcast y también quería daros la enhorabuena, ¿no? Porque lleváis una trayectoria, la verdad,
súper chula y creo que el podcast está llegando, ¿no? A mucha gente que al final es lo interesante que el mundo de la neuro se divulgue un poquito más y se dé a conocer en el día a día. Así que daros las gracias y la enhorabuena por vuestro exitazo. Bueno, por lo menos yo creo que entre los neurocutres o los neuroflautas, ¿no? O los fisios baratos, que es como, como yo me defino muchas veces, pues yo creo que vamos a tener mucho éxito, porque esto de que sea gratis y que contemos tantas cosas, yo creo que se presta mucho. Bueno, Cedric, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Pues bien, la verdad, muy interesado en el tema que nos va a contar hoy Paula, sobre todo porque me lo estoy estudiando también para el examen que tenemos este sábado. Fíjate, Y qué aprovechaico es él, míralo. me ha salido bien la jugada, la verdad. Habéis cuadrado muy bien el tema para esta semana. Pues nada, si os parece, vamos a empezar directamente ya la entrevista. Mode, cuando llegues a casa, pues si te apetece participar, tú sabes que tú te abres tu micro y el programa es tuyo. Como si quieres seguir tú ahí con la entrevista, Mode tiene libertad absoluta en De este acuerdo. podcast. Mírala. Bueno, Paula, pues yo lo primero con lo que quería abrir un poco la entrevista y que nos empieces a contar. Creo que la pregunta es obligada, ¿no? Me imagino que a lo largo de tu formación, tanto en psicología como ya cuando empezaste a hacer los posgrados en neuropsicología y demás, tampoco te hablarían excesivamente del movimiento, ¿no? Entonces, yo creo que la pregunta primera, para abrir un poquillo si queréis y que cada uno vaya opinando, es ¿cuándo y cómo, sobre todo, qué factores influyeron a la hora de que empezara ese interés que tienes sobre la relación entre la cognición y el movimiento? Es decir, esto de tú intentar unir puentes entre cognición y movimiento, ¿de dónde viene? ¿Cómo empezó la cosa? Bueno, pues la verdad es que yo creo que el interés nació un poco a raíz de lo que me encontré. Yo creo que, como dice por ahí Pablo Duque, emergió, ¿no? Totalmente, pues porque era necesario, porque al final es que es un puente que existe, que hay que entender, que hay que comprender y que hay que integrar, ¿no? Nuestro modelo de funcionamiento y en cómo integramos el cómo funciona un cerebro. Entonces, sí que es cierto que mi camino en este ámbito pues empezó mucho tanto de tu mano como de la mano de Isma cuando empecé ahí con vosotros las prácticas en el momento en el que realicé el primer máster de neuropsicología. Además, ese primer máster dirigido por Pablo Duque, que también es aparte de ser un gran neuropsicólogo, es una persona que tiene muy, muy clara la relación entre cognición y movimiento y que trabaja mucho a partir de eso. Entonces, gracias, digamos, a Uy, Paula, no sé aunar, si te escuchamos bien. Ahora sí, ahora sí. Sí que se había cortado un poquito. sí, eh, esa forma de aunar tanto lo que aprendí contigo de neurofisio, con Inma de neuroterapia y con Pablo de neuropsico, pues la verdad que ahí fue donde me topé de lleno con la relación entre cognición y movimiento. Simplemente pues porque, por un lado, en el ámbito teórico, Pablo empezó a darnos las bases de que al final un cerebro es un sistema que se expresa y no es un sistema que decide expresarse de una forma o de otra, sino que directamente se expresa con lo que tiene. Y muchas veces esas herramientas de expresión son a través del movimiento, pero un movimiento al que subyacen mecanismos cognitivos. Y luego eso, pues por suerte lo vi en la práctica muy bien con vosotros cuando estuve formándome allí y viendo trabajar. Entonces, a partir de ahí, pues nació ese interés y esa necesidad de comprender qué estaba pasando en el sistema nervioso de las personas, cómo la cognición se podía expresar a través del movimiento y cómo al final las dos cosas van mucho más de la mano de lo que nosotros nos pensamos. Y luego, pues, toda la ampliación que ya conforme vas creciendo, ¿no? Y vas siguiendo teniendo más interés en todo este tipo de cuestiones,
pues vas revisando. Obviamente a lo largo de esta tardecilla nombraremos varias veces a Koziol, ¿no? Como uno de los referentes tanto teóricos como prácticos en este ámbito. Y la verdad es que una vez que te pones a investigar y que ya tienes claro esta relación, hay muchísimos estudios, hay muchísimas referencias y sobre todo hay mucha experiencia, mucha práctica clínica y muchos casos que vemos en el día a día donde se evidencia esta relación y esta interacción constante entre la cognición y el movimiento. Bueno, pues buenos maestros has tenido. Si has aprendido de Isma Vico y de Pablo Duque, pues ya te digo, así son los profesores, pues así es el alumno, ¿no? Ya que cambió tanto un poco tu perspectiva o te fue como nutriendo el conocer a distintos profesionales que trabajaban en neuro, como estamos en el club de neurofisioterapia, pues yo creo que la segunda pregunta también es obligada, ¿no? Y ya dejo un poco a los demás intervenir. ¿Tú conocías antes la figura del neurofisioterapeuta, antes de tu máster o antes de tomar contacto con AISE? ¿Y ha cambiado de alguna forma la idea que tú tenías de la fisioterapia después de ver trabajar a un neurofisioterapeuta clínico así en el campo de guerra, por así decirlo, ¿no? ¿Cambió tu perspectiva o no? Porque no sé si te pasó como a mí, que no conocía la neuropsicología y cuando vi trabajar la primera neuropsicóloga fue como, Dios mío, ¿esto qué es? O ya más o menos tenías tu idea de por dónde iban los tiros de la neurofisioterapia. La verdad es que yo creo que el descubrimiento de neurofisioterapia obviamente fue contigo y a lo grande, ¿no? Es decir, gracias a vosotros y a veros en el día a día, pues yo pude aprender neuro primero y porque ante todo creo que fue precisamente conocer el mundo de la neuro y luego dentro del mundo de la neuro un equipo transdisciplinar con un neurofisioterapeuta como tú, que sabe mucho de neurofisio y de muchas otras cosas. De neuropsicología sabe bastante. En algunos casos sabes bastante más que yo. Entonces, bueno, sí que es cierto que mi primer contacto fue gracias a vosotros, porque por desgracia, en las formaciones que hay ahora mismo, pues digamos como más de grado y algunas más básicas de neuro, pues a lo mejor no se realza tanto la importancia del equipo transdisciplinar. Sí que es cierto que yo tuve la suerte de topar con Pablo y Pablo es una persona que tiene muy clara la importancia de la figura del neurofisioterapeuta. Y yo, por otro lado, pues considero que también fui muy afortunada en comenzar mi trayectoria en AISE directamente con vosotros porque me pude impregnar de un modelo muy puro, muy real y muy ajustado, digamos, a lo que le pasa a la gente y desde mi punto de vista muy ajustado también a lo que yo considero que es la mejor forma de trabajar con personas con afectación neurológica, ¿no? Pues eso, un neurofisioterapeuta como tú que sabe todas las implicaciones cognitivas que puede tener cualquier afectación neurológica, una terapeuta ocupacional como Isma, súper integradora de ocupación, cognición y movimiento. Entonces, bueno, yo siempre lo digo que ahí he tenido mucha suerte porque es que desde mi inicio es que partí del mejor modelo, ¿no? Del modelo integrador. Entonces, la verdad que bueno, la figura del neurofisio en un principio a lo mejor no se conoce tanto, pero yo tuve la suerte pues de que gracias a vosotros sí la conocí y a partir de ahí pues una figura obviamente fundamental, ¿no? En la práctica. Muy bien, Paula. Pues si te parece, yo para finalizar mi parte y de abrir un poquito ya los coros, simplemente me gustaría que nos contaras así de una forma rápida, si tuvieras que decirle a tus compañeras neuropsicólogas, ¿no? ¿Por qué debe un profesional de la neuropsicología formarse en neurociencia del movimiento? Es decir,
Si tú tuvieras que vender un poco, y lo estás vendiendo muy bien, ¿no? Que es necesario, que hay una relación estrecha, que ahora veremos un poco ya cuando nos metamos en el melón, ¿no? Como siempre digo yo, y ya hablemos y concretemos, pero a mí siempre me gusta empezar un poco con filosofía, porque creo que la filosofía es importante. ¿Qué le dirías tú a tus compañeros neuropsicólogos? ¿Por qué deberían formarse ellos en neurociencia del movimiento y por qué deberían entender también cómo funciona el movimiento, las bases neurológicas del movimiento, para ser mejores neuropsicólogos? Así, yo sé que es una pregunta muy amplia, pero un poquillo por vender vender un poco tu punto de vista y a ver qué opinas. ¿Cómo lo resumirías? Pues yo lo resumiría con una frase de Pablo total, que la cognición se expresa a través del movimiento y del lenguaje y que el propio lenguaje en sí también es movimiento. Entonces, partiendo de esa base, necesitamos conocer cómo funciona el movimiento, cómo se expresa el movimiento eh, a, a través, ¿no? de un sistema nervioso y sobre todo cómo la cognición se expresa a través del movimiento. A lo mejor ejemplos concretos que puedan ayudar a aclarar esta idea un poco general o a guiarnos un poco en este mecanismo de razonamiento que estamos siguiendo. Pues, por ejemplo, se me ocurre, hay mucha sintomatología prefrontal, de disfunción prefrontal, que se expresa a través del movimiento y que si no la conoces, pues a lo mejor crees que es un problema primario motor, pero sin embargo son cuestiones cognitivas, ¿no? Como, pues puede ser como una instrumentalización, una perseveración manipulativa, como pueden ser las imantaciones. Entonces, claro, si tú no sabes que hay mecanismos cognitivos que se expresan a través del movimiento, pues no sabes lo que está pasando, ¿no? También, como dice esa famosa frase, quien no sabe lo que busca no sabe lo que encuentra. Entonces, claro, para eso necesitamos tener unas bases muy importantes de funcionamiento cognitivo, funcionamiento del movimiento y de la interrelación de las dos cosas, porque si no, lo que puede que ocurra cuando nos enfrentamos a la clínica es que vemos cosas, pero no sabemos a qué subyacen, de dónde vienen, cómo se justifican y por lo tanto no vamos a saber darle una valoración adecuada ni un abordaje, ¿no? También el más correcto posible. Entonces, ahí para mí, además de tener claro el movimiento como forma de expresión de la cognición y como mecanismo para empezar a conocer cómo se expresa un sistema, luego para mí otra de las claves fundamentales del movimiento es que aporta muchísimas herramientas a la hora del trabajo cognitivo. ¿Por qué? Porque hay personas con las que a lo mejor nos podemos encontrar que tienen un grado de afectación, digamos, cognitiva un poquito más significativo, ¿no? Digamos, entonces puede que con este tipo de perfiles el trabajo puramente verbal provoque la saturación a nivel mental de la persona, ¿no? O provoque mecanismos de fatiga o simplemente estemos observando que esa información pues, ahora mismo no puede ser gestionada por la persona porque implica muchos mecanismos de working memory, muchos mecanismos de planificación de todo lo que tú me estás diciendo y tal. Entonces, para mí una forma de bajar las cargas, digamos, a nivel cognitivo, pero trabajar componentes cognitivos es servirse del movimiento. Hay muchísimas tareas o muchísimas propuestas de abordaje que se pueden basar, por ejemplo, en gestión manipulativa, en gestión de segmentos corporales, gestión del movimiento, al fin y al cabo, donde se puede evidenciar y se puede ver de una forma clara esa relación. Y de hecho, conforme lo vas trabajando, te estás dando cuenta de, vale, yo me estoy sirviendo como herramienta de un cuerpo, pero yo lo que estoy trabajando de manera subyacente es la cognición, ¿no? También hay
pues por ejemplo ya en casos incluso aunque nos podemos meter en infantil, ¿no? En casos de niños a lo mejor con perfiles TDAH que presentan una sintomatología muy de inquietud motora, con una dificultad importante en el control de impulsos, que todo eso subyace a sintomatología inhibitoria, ¿no? El control inhibitorio pues está un poquito afectado y por lo tanto a ese niño o a esa niña pues le cuesta controlarse, le cuesta prestar atención, le cuesta gestionar, ¿no? Esos mecanismos cognitivos. Podemos servirnos de herramientas de movimiento porque en ese momento entrar por lo puramente verbal es tontería absoluta, al menos a mí no me funciona. Porque ese niño es como decimos, ¿no? Es como que en ese momento su sistema está yendo muchísimo más rápido, ¿no? De lo que está yendo el mundo. Entonces, una forma de pararlo, entre comillas, de asentarlo en el mundo y de que empiece a gestionarse es la propuesta de tareas basadas en el movimiento, porque al final todo lo que se basa en mecanismo de gestión de los segmentos corporales es mucho más fácil y mucho más intuitivo de monitorizar que el monitoreo de la información verbal, ¿no? Totalmente, es decir, Sí, claro. no es lo mismo que yo te pida, venga, pues tienes que ir escuchando lo que yo te digo, tienes que seguir tienes que ir siguiendo las instrucciones que yo te propongo, tienes que ir enterándote de esto que estamos leyendo, o vamos a hacer primero esto, después lo otro, tal, a que te diga, oye, pues no, lo que tenemos que hacer es intentar quedarnos en equilibrio así, con un brazo por este lado, con una pierna por otro. Además, nos vamos a lanzar un globo, nos vamos a lanzar una pelota. Entonces, claro, el nivel de gestión de cada uno de los segmentos corporales ahí es tan alto que, como no hay una afectación motora primaria, lo que estamos promoviendo ahí es que se controlen los segmentos del cuerpo y que se gestionen. Y por lo tanto ahí lo que estamos ejerciendo es control cognitivo, pero a través del movimiento. Entonces, bueno, por poner un ejemplo, ¿no? Pero que todo este tipo de herramientas creo que deberían de ser fundamentales y que muchos profesionales de la neuropsicología deberían conocerlo o les favorecería ser conocedores de ella en su tratamiento porque pues aportan muchas ventajas, ¿no? Te hacen el trabajo mucho más fácil y sobre todo porque yo creo que cuando al principio muchos de nosotros no hemos tenido esas herramientas, nos hemos frustrado mucho en los tratamientos porque hemos intentado controlar o ayudar a las personas o mejorar sus mecanismos cognitivos a través de tareas puramente mentales. Nos hemos dado calamonazos con la pared una vez tras otra y luego ya de repente empiezas a descubrir otras herramientas y otras vías de abordaje desde el movimiento, desde la ocupación, desde la acción, subiendo, bajando cara. Entonces ahí se te abre un mundo de posibilidades que facilita mucho el tratamiento, lo mejora y desde mi punto de vista pues también tiene unos resultados súper interesantes. Bueno, al final es un poco resumiendo lo que desde Ginás ya se decía y has nombrado antes a Koziol, que ahora que si queréis podemos empezar un poquillo ya más en profundidad con cosas más técnicas y dejarnos un poco de filosofía, ¿no? Pero al final hay mucho estudioso de la neuro que llega a decir que al final las capacidades cognitivas, las funciones cognitivas, no son nada más que una especie como de fruto de una emergencia, como tú decías antes, a partir de las necesidades físicas, ¿no? De las necesidades de movimiento. Y es verdad que cuando uno estudia un poquito funciones cognitivas y las relaciona con el movimiento, se da cuenta que muchas de esas funciones cognitivas realmente, a mí no me gusta la palabra evolución, porque me suena a rollo evolucionista, jerarquista raro, pero sí quiero que entendáis que desde el punto de vista sistémico te suenan como eso, como a una emergencia que se produce a partir de las funciones más motoras. Y a mí se me ocurre, por ejemplo, pues como el frontal inhibitorio pues surge también a partir de la inhibición de la inercia en la gestión del movimiento, o bueno, podríamos hablar de ganglios basales y planificación, aprendizaje implícito, un montón de cosas que quizá ahora pues podríamos ya empezar a abrir un poco el debate y a que participen más personas, ¿no? Pero sobre todo yo creo que sería interesante quedarnos con esa idea de cómo
el sistema nervioso nació para el movimiento y el movimiento también engendró gran parte de nuestras capacidades cognitivas, ¿no? Y que nosotros, nuestras funciones cognitivas lo que nos han ayudado es a sobrevivir y a precisamente gestionar primero nuestro cuerpo, el espacio en el que nos movemos, las tareas que queremos desarrollar y luego, pues cuanto eso se ha ido haciendo más complejo, pues ya nos ha ayudado la cognición también a hacer previsiones, a abstraer, a generar relaciones complejas, pero todo eso parte un poco del cuerpo, ¿no? Incluso es muy interesante la relación antropológica, ahí ya meto yo un poquillo mi vena antropológica, entre el desarrollo de la mano y la liberación de los miembros superiores en cadena abierta a partir de la estabilización en miembros inferiores, en el caso del ser humano, como liberando las manos, pues también hubo posiblemente mayor desarrollo cognitivo porque teníamos más grados de libertad que manejar, podíamos manipular, podíamos generar cambios en el entorno y entonces, fijaros, nos transformamos como una especie de mezcla entre lo que nosotros hacemos desde el punto de vista motor, las respuestas que obtenemos del entorno y las tareas que estamos desarrollando que estarían en esa interfase. A mí siempre se me viene a la mente el libro de Palasma, La mano que piensa, que es muy, muy bonito, ¿no? Y que es muy filosófico y que quizás, pues, si os interesa a alguien leer algo, así como más, eso, como más espiritual quizás, pues sería una buena recomendación. Bien, pues si quieres, Paula, vamos a abrir el debate un poquito, que te vaya preguntando más gente, para no estar yo aquí solo todo el rato. ¿A quién nos apetece? Cedric, Manuel, Mode, ¿queréis hacerle alguna preguntilla? Mira, pues Cedric ya se abre el micro y ahí está, Cedric, tienes la palabra, cuéntanos. Hey, pues sí, Paola, pues yo es que me di hace poco, hace nada, el curso que diste en este último ciclo solidario de AISE, también de cognición y movimiento, con Laura Collado. Y claro, sí que hablabais un poquito también de la cognición, por supuesto, su relación con el movimiento, pero también comenzabais a mencionar cuándo se inicia esa complejización de la cognición, que me imagino que era un poquito de la mano del propio movimiento, ¿no? Que crecerán juntos, digamos. No sé qué me puedes decir acerca de esto. Pues sí, la verdad es que efectivamente lo que, por ejemplo, pasa con muchos niños, y a lo mejor el motivo por el cual en neuropsicología puede que lleguemos un poco tarde a abordar algunas cuestiones cognitivas es porque al principio puede ser que los niños observemos, ¿no? Como también es natural, obviamente, por los componentes que tienen que ver más con el movimiento, sin pensar que la cognición siempre está ahí por debajo, subyacente. Entonces, efectivamente, conforme se empieza a complejizar la interacción que nosotros tenemos con el entorno, las demandas cognitivas de las que requiere el sistema para que vaya acompañando, digamos, al movimiento y esos dos sistemas se ensamblen y trabajen juntos para dar respuestas, son cada vez mayores. Lo que pasa es que muchas veces, como esa cognición se expresa a través del movimiento, puede que pensemos que pues errores que vemos o cosas que observamos en los niños son puramente o las achaquemos a lo puramente motor, pero sin embargo ahí el sistema cognitivo siempre está a la base, ¿no? Y está trabajando de manera conjunta con esas cuestiones cognitivas. De hecho, por ejemplo, se observa muy bien, pues cuando vemos cómo los niños empiezan a interaccionar manipulativamente con los objetos, observamos cómo se gestiona, ¿no? Al final, cuando vemos cómo un niño juega, cuando todavía no habla, cuando vemos cómo juega con sus manos, con cualquier muñequillo, con cualquier puzzle o lo que sea, ya estamos viendo cómo a través de ese componente manipulativo se está expresando todo un sistema cognitivo de organización de la información, ¿no? Entonces, eso es muy interesante. También como cuando, por ejemplo, pues el niño a lo mejor empieza a liberar miembros superiores, como ha comentado Juan,
y dice, venga, pues cojo una cosa con una mano y soy capaz de soltarla porque quiero coger otra y me doy cuenta de que a lo mejor si tengo la otra cosa en la mano ya no puedo interaccionar con la segunda que he cogido porque requiero de una gestión bimanual, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas que en principio, como yo digo algunas veces, parecen nimiedades, ¿no? Cosas que no tienen importancia o que damos mucho por hecho, porque esa es otra cosa, ¿no? Yo creo que hay, como nosotros ya tenemos todo un sistema cognitivo súper automatizado, súper integrado, pues damos muchas cosas por hecho en la cognición. Sin embargo, cuando trabajamos con personas con afectación neurológica, nos damos cuenta de que no todo es tan fácil como parece en el sistema cognitivo. Entonces, en este tipo de expresiones y de trabajo conjunto de cognición y movimiento en neurodesarrollo y luego también incluso en edad adulta, la verdad es que se ve muy bien y efectivamente la clave, ¿no? Está en esa complejización o como cuando, pues no sé, te encuentras con una persona adulta, en un principio la tarea de hacer un café, pues puedes pensar es manipulativa, ¿no? Y tú ves que la persona puede hacer un café perfectamente sin hablar, pero lo que está trabajando ahí de manera constante con ese sistema manipulativo es la cognición, ¿no? Que está apoyando y sustentando cómo se organizan una serie de pasos, cómo requiero de una serie de elementos, cómo unos objetos interaccionan con otros para conseguir un fin determinado. Entonces, todo este tipo de cosas pues se puede ver en esas actividades de acción, ¿no? Al final es como la acción está continuamente de la mano de procesos cognitivos y de movimiento que trabajan juntos para generar. Uy, Paula se ha muteado directamente, ha dicho, se ha acabado. Yo no sigo, ¿eh? Paula, te has silenciado. Tú solica a mitad. Sí. Y bueno, es que ha quedado como que he quedado como en los debates políticos cuando le cierran los micrófonos en plan, ya, ha llegado tu hora. Pues sí, Paula, creo que en realidad el prototipo de trabajo inhibitorio o proto-inhibición y protoplanificación yo creo que está perfectamente en ese arquetipo, ¿no? Que lo hemos visto tantas veces en clínica, de ese momento en el que un chiquillo de un año y poco que está empezando a andar, ¿no? Que todavía no se mantiene muy bien solo de pie, está apoyado en una pared o lo que sea porque todavía no se mantiene solo, le queda una mano libre, le da una pelotilla, la coge con la mano que le queda libre y le va a dar otra pelotilla y ese momento en el que el niño te mira como diciendo, a ver qué hago, o suelto la que tengo, o suelto la otra mano pero entonces me voy a caer, o intento meter la pelotilla entre la mano y la pared para quedarme con las dos pero apoyarme un poquillo, o me meto la otra pelota en el sobaco y la otra la cojo con la mano, ¿no? Entonces, a mí siempre me ha apasionado lo que tú dices eso de las nimiedades, ¿no? ¿Cómo vive la complejidad en los detalles? Lo decía antes en otros episodios del podcast, cómo el diablo vive en los detalles, ¿no? Esa tontería que es que un niño esté apoyado de pie y que tú le des una pelota y que a continuación le tengas que dar otra, y ese proceso además que muchas veces, yo me acuerdo siempre de Isma Vico que decía, es que se le ve en la frente cómo piensa, o sea, porque son muy expresivos, ¿no? Y le ves en la cara esa preplanificación o protoplanificación tan sencilla al final, tan intuitiva, tan analógica, que no requiere ni ese niño todavía no sabe ni hablar, ni tendrá un lenguaje muy elaborado en su cabeza, ¿no? Pero esa cara de tengo una mano libre, me caigo si me suelto, hay dos pelotas, quiero las dos pelotas, a ver esto cómo lo caso yo. Yo creo que eso es maravilloso, que eso es una delicia cuando te paras a mirarlo con los ojos de un neurocientífico, ¿no? Así que yo estoy de acuerdo que es precioso. Pues no sé si Manuel, Yolanda, queréis intervenir, hacerle alguna preguntilla a Paula, ya que habéis incorporado. Venga, pues Manuel. Bueno, yo estoy escuchando, estoy muy sorprendido que estáis hablando mucho hoy de neurodesarrollo, me tenéis los tres sorprendidos. Intrusismo. Ya, no, yo encantado. De Paula me lo esperaba un poquillo más, pero me habéis sorprendido muy gratamente. Manuel, yo he estado más años trabajando con niños que tú. Es que soy muy viejo, aunque yo diga que no soy fisio de infantil. Eso sí es verdad. Aunque yo diga que no soy fisio de infantil, pero es que soy muy viejo. Tú eras fisio de infantil cuando yo no tenía la carrera.
La verdad que sí, Bueno, ha sonado muy abuelo voy a mi cebolleta, pero es pregunta. verdad. Simplemente era una puntualización. Bueno, yo la verdad que me ha parecido muy interesante todo lo que estabais hablando de todo el tema de neurodesarrollo y de cómo esa cognición como guía o como complejización del movimiento, de todo lo que habéis comentado de esa protoinhibición. Yo le quería hacer una pregunta sobre relación de la atención, que sé que es un tema que le encanta a Paula, de esos sistemas, esos recursos atencionales con el movimiento y cómo desde nuestra labor de neurofisioterapeuta pues puede ser un facilitador o un obstaculizador jugar un poco con esos recursos atencionales en nuestras sesiones. Y después una pregunta un poco inversa de tratamiento de déficit más de tipo atencional, como por ejemplo pues son estos famosos TDAH, los trastornos por déficit de atención e hiperactividad, que yo sé que desde neuropsicología hay muchas voces ahora defendiendo ese abordaje desde lo más puramente motor, pues un poco casar esas dos relaciones, los sistemas atencionales y el movimiento. Vale. Bueno, pues en relación a la primera pregunta de la relación que existe entre atención y movimiento, yo empezaría diciendo que hay varias formas en las que la atención se relaciona con el movimiento. Por ejemplo, se ha visto que hay factores como, por ejemplo, los niveles de activación que pueden influir mucho en el desempeño atencional, en el cognitivo en general, y que además esos niveles de activación se pueden modular y se pueden optimizar a través del movimiento. De manera que lo que se dice siempre en neuropsicología es que para interaccionar con una tarea o con el entorno o con una actividad de manera óptima, lo que también necesitamos son unos niveles óptimos de activación que nos permitan tener un estado de disposición general adecuado para pues, poder ir percibiendo la información, ir procesándola y luego dar una respuesta adecuada. Entonces, claro, lo que nos podemos encontrar en población con y sin patología, que esto a lo mejor un poco puede servir de tips general, es que hay personas pues que en momentos determinados no tienen unos niveles óptimos de activación que le permitan interaccionar con la tarea. Como bien sabemos, los niveles de activación dependen de un sistema y de un conjunto de redes atencionales. Entonces, hay ocasiones en las que a través del movimiento podemos intervenir o podemos actuar sobre esos niveles de activación para que ese estado dispositorio del sistema se optimice también un poquito y se module para lograr una mejora en cómo interactuamos con la situación, ¿no? Y pongo ejemplos tanto para subir niveles como para bajar. Vuelvo a enfatizar el hecho de que lo importante es tener niveles óptimos de activación, de manera que podemos encontrarnos con personas, como por ejemplo, ya voy uniendo un poco la segunda cuestión que has comentado, a lo mejor con características TDAH de corte hiperactivo, que lo que presenta es que sus niveles de activación están un poquito más por encima de lo que en este momento la actividad le está demandando. Entonces, claro, lo que necesitamos es modular esos niveles un poquito a la baja, si se me permite, para que nos encontremos en un estado óptimo de respuesta a las demandas que tú me estás pidiendo desde el entorno. Entonces, ahí, haciendo actividades como las que hemos comentado antes, que busquen mecanismos de control de los segmentos del cuerpo, de gestión inhibitoria a través del movimiento, pueden ayudar a que yo me monitorice un poquito a través de mis segmentos corporales y mis niveles de activación vayan algo a la baja.
Entonces, pues ahí nosotras nos servimos de todos los materiales de neurofisioterapia, los robamos y bueno, pues cogemos pelotas bobas, cogemos cacahuetes, cogemos rulos, pues todo lo que haga falta y pues, por ejemplo, proponemos retos de equilibrio. Entonces, esos retos de equilibrio llevan al niño o a la niña a que se gestionen, a que bajen esos niveles de activación que están un poquito elevados, porque es que si no se caen, ¿no? O porque es que si no pierden el equilibrio en el reto que le hemos puesto. Entonces, a partir de ahí, los niveles de activación pues se van modulando un poco. Ejemplo contrario, ejemplo de una persona que tiene unos niveles de activación que están un poquito bajitos, que a lo mejor pues podría corresponder con un TDAH tipo inatento. En adultos podría corresponder pues con una persona que está bajita a nivel de procesamiento, que tiene unos niveles de activación bajos, ¿vale? Pues podemos servirnos también de herramientas de movimiento que le ayuden a subir esos niveles de activación. El equilibrio nos puede servir, es decir, el mismo tipo de tarea nos puede servir igual, pero a la inversa. ¿Por qué? Porque si estoy despistado, si estoy muy, pues como muy flojito, ¿no? Que no me entero un poco de lo que me estás contando, que parece que estoy en otro mundo, que me dejo llevar mucho por todos los distractores y que como que no estoy yo en la tarea, si a lo mejor te pongo en un reto de equilibrio, es que o estás ahí o te caes, o te desequilibras, o es que se te va la pierna, o es que tal. Entonces, claro, eso te obliga a subir un poco, a irte a elevar esos niveles de activación hasta conseguir esa modulación óptima. No sé si más o menos ahí con esos ejemplos se puede ver lo que estamos comentando. Sí, yo creo que está claro. Además, de hecho, nosotros siempre hemos roto una lanza en favor de que los profesionales de neuropsicología tienen que saber también pasar a los pacientes a sillas que no sean la silla en la que viene de casa, tienen que saber generar posturas de activación, pues porque lo que dice Paula a lo mejor parece así como muy etéreo o muy teórico, pero es la diferencia entre estar sentado en un sillón de estos de relax o estar sentado en un taburete. Es decir, los niveles atencionales no son los mismos porque directamente hasta la arousal varía muchísimo, ¿no? Entonces, claro, no es lo mismo que tú trates al paciente, como hablaba en los casos en los que hay más una hipoactivación, en la silla de ruedas que viene de su casa, que yo eso mataría a cualquier profesional que trate a un paciente en la misma silla de ruedas que viene de su casa, porque las sillas de ruedas son un vehículo, no son un sitio en el que vivir, ¿no? Y vienen los pobreticos muchas veces apachorrados porque llevan en la silla de ruedas sentados todo el día y porque es casi como una pecera en la que viven, y entonces están intentando meterle tareas con una alta carga atencional, con una alta carga de gestión, están intentando ahí meterle los dedillos donde más problemas tienen, en una posición y en un entorno en el que ellos están viendo la telebasura y durmiéndose, o sea, igual que están sentados ahí en neuropsico, están sentados luego viendo telebasura y están dormidos. Entonces, yo creo que es muy importante esa relación entre incluso vías del tono, vías activadoras hacia arriba, que también son muy interesantes, no solo las vías descendentes, sino también las propias vías ascendentes, las vías propioceptivas automáticas, que ahí Yolanda, si quiere, pues puede también meter baza, y los niveles de activación. Sabemos que hay muchos centros parietales que están muy relacionados con centros posturales desde el punto de vista de que son parte de los centros de aferencia propioceptiva, tanto en automático como en consciente, que forman parte de la red neuronal por defecto y que forman parte de las grandes redes atencionales y que están enganchando la activación cortical con la posición del cuerpo y con las demandas del cuerpo, porque es que es muy lógico, porque no es lo mismo, o sea, nosotros ¿por qué nos tumbamos para dormir? Pues no es lo mismo las demandas atencionales que requieren una postura que las demandas atencionales que requiere otro estado. Nosotros, por el simple hecho de estar en bipedestación, ya tenemos un nivel de activación distinto a si estamos tumbados en el suelo. Entonces, una cosa, volvemos a los detalles, que parece tan etérea y tan ya está, de los libros, pues se concreta en clínica de una forma muy clara. Y yo creo que esa relación entre recursos atencionales y cuerpo y somatización, postura, movimiento,
está clarísima, la podemos evidenciar en el día a día y yo creo que es muy interesante tenerla en cuenta como una base de tratamiento, ya os digo, central. No sé si alguno quiere aportar algo sobre esto o quería comentar algo. A ver, Paula, cuéntame. Yo quería comentar en relación con lo que acabas de decir, que yo creo que al final esto que estamos hablando también es un ejemplo muy claro de un cerebro y de un sistema nervioso súper interconectado que funciona muy, muy en red y de manera muy colaborativa. Por ejemplo, con lo que estabas comentando de cómo esos niveles de activación o de arousal se comunican e influyen con otros sistemas, eh, pues más complejos, ¿no? Si queremos decir a nivel atencional o incluso a nivel cognitivo, hay evidencia y artículos muy interesantes, aparte de que eso en clínica lo vemos súper claro, ¿no? Pero hay veces que a lo mejor tú te encuentras cosas en clínica y es como que no te las crees mucho hasta que no tienes un respaldo científico, ¿no? O hasta que no lo corroboras un poco con eso. Mientras tanto, pues a lo mejor piensas que son cuestiones intuitivas, pero luego cuando te nutres de la bibliografía y de la neurociencia dices, pues mira, esto realmente es así. Entonces, por ejemplo, hay muchísima evidencia, tanto a nivel teórico como a nivel práctico, de cómo subir los niveles de activación mejora, por ejemplo, la orientación atencional hacia la izquierda en un neglect, en una heminegligencia. Es decir, eso está súper demostrado, ¿no? A través de esa dinamización que hay entre interacción entre redes atencionales, como cuando tú introduces un estímulo importante a nivel de arousal y de niveles de activación, la red de orientación hacia el lado izquierdo, que es la que se ve afectada en el neglect, pues mejora. O como eso, mejorando y optimizando, eh, o más bien modulando los niveles de activación, tus recursos ejecutivos también están mejor preparados para dar respuesta a las demandas del entorno, ¿no? De hecho, ahí hay también hay un autor que es Goldberg, que es un neuropsicólogo muy interesante porque trabajó con Luria, que para nosotros es el padre de la neuropsicología. Goldberg lo cuenta, ¿no? Como esas vías que tú hablabas, tanto troncoencefálicas como mesencefálicas, que terminan subiendo hasta el prefrontal, son las vías del on-off del cerebro. Entonces, es decir, el cerebro necesita el cerebro y los mecanismos más complejos a nivel cognitivo necesitan de esa chispa de vías aferentes y ascendentes para hacer una optimización en cuanto a la asignación de recursos cognitivos en las tareas. Si no, es que nuestro sistema está tan a la baja o tan a la alta en algunos casos que no podemos estar dando una respuesta adecuada a lo que se nos está pidiendo. Entonces, bueno, eso la verdad que es muy interesante. Y luego también, con respecto a lo que había comentado Manuel, se me había olvidado mencionar también que hay mucha evidencia que ponen de manifiesto la relación que hay entre la actividad física y cómo el cerebro asigna recursos tanto atencionales como inhibitorios a las tareas. De manera que lo que se hacen son estudios donde se ve cómo una persona cuando realiza una actividad física de corte moderado, intenso o ligero, cómo eso afecta a la puesta en marcha de recursos atencionales. No sé si lo conocéis un poco, pero bueno, en neuropsicología también se estudia mucho la función cognitiva a través de las señales eléctricas del cerebro, de la electroencefalografía, el ratito de EEG, con lo que se ha conseguido asociar qué tipo de señal eléctrica corresponde a la asignación de un tipo de función cognitiva. Entonces, en concreto, se ha descubierto que hay una onda que se ha descrito como la P300,
que se pone de manifiesto cuando estamos poniendo en marcha recursos atencionales. Entonces se ha visto que en personas que realizan una actividad física moderada, la amplitud de la señal de P300 en el cerebro aumenta, de manera que podemos generar un poco la conclusión o la hipótesis, según se mire, porque es que obviamente necesita de mucha refutación y de que se siga estudiando, pero es una línea que la verdad está ya bastante consolidada. Parece que poner en marcha esos niveles de actividad física moderado está poniendo en funcionamiento una onda que está asociada con un componente atencional y de asignación de recursos atencionales en el sistema nervioso. Y como incluso parece que esa digamos, asignación de recursos a nivel atencional, gracias a la carga de ejercicio físico, cambia de manera que cuando estamos en ejercicio moderado, esa P300 se encuentra en un estado de amplitud óptima. Cuando estamos en carga ligera está por debajo, y cuando estamos en carga intensa estamos también por debajo. Es decir, que haría una forma así como de U invertida, de manera que cuando nos encontramos en actividad física de corte moderado, parece que la comunicación que hay en el cerebro y la asignación de recursos atencionales mejora, ¿no? Esto ya ahí pues se pueden intentar asociar mecanismos que pueden estar a la base de esto, pues desde, por ejemplo, la vascularización que se puede estar produciendo en el sistema nervioso gracias a esta actividad física, la consecución de unos niveles óptimos de activación porque estamos modulando cómo nos estamos gestionando al nivel de movimiento. Entonces, bueno, a mí todas estas cosas, la verdad, pues que me resultan muy interesantes y creo que aportan mucho a la clínica. Sí, de hecho, bueno, podríamos hablar un montón de este tema, pero en general, así por gente que a lo mejor esté empezando en el estudio de ejercicio terapéutico y cognición, si os vais a toda la literatura que hay publicada sobre efectos de ejercicio en distintas patologías, incluso en patologías neurodegenerativas, incluso en patologías neurodegenerativas que tienen un corte cognitivo primario, ¿no? Como son las demencias, la actividad física aparece como el gran factor protector frente al deterioro cognitivo, al mismo nivel incluso que la propia que el propio tratamiento de corte puramente más cognitivo. Como dice Paula, las hipótesis son varias, pero claro, al final tiene toda la lógica del mundo. Es decir, nosotros estamos hechos para movernos, estamos hechos para explorar, y en el momento en que hay un grado de activación importante desde el punto de vista físico, se suele correlacionar con que está pasando algo importante. Algo importante que puede ser que estoy huyendo, que voy a comer, o que voy a hacer el amor, o que voy a hacer, es decir, pero un grado alto de activación física, o sea, cuando a ti te aumenta la tasa cardíaca y cuando estás llegando más sangre a tus músculos y cuando estás liberando todos esos factores que están relacionados y que, bueno, que no vamos a hablar de metabolismo de ejercicio, pero que todos esos factores que al final son muy neurotróficos también, pues lo que le están diciendo a tu cerebro es, oye, si este tío está así de activado, algo importante tiene que estar pasando ahí afuera. Que estará huyendo, que estará acercándose a algo que se va a comer o que estará en una orgía. Pero algo importante está pasando, con lo cual actívame los sistemas atencionales porque esto hay que gestionarlo de alguna forma. Entonces, es verdad que en infantil y en adultos la cognición y el movimiento se relacionan desde el punto de vista atencional de una forma que es chulísima. Y bueno, Paula, yo creo que sobre el tema de prefrontal, planificación y todo eso, pues inhibición, todo eso lo tenemos un poquito más claro. Pero es verdad que a mí me gustaría preguntarte por la memoria, porque es verdad que la interrelación entre movimiento y memoria siempre se ha hecho a través de la atención. Es decir, yo siempre he visto en los modelos clásicos, ¿no?, que decían que el movimiento era importante y tenía mucha influencia en tanto en la puesta en marcha como en el desarrollo de la función cognitiva memoria, pero siempre como que el argumento dominante era que, claro,
que como tiene tanta importancia sobre los niveles atencionales y la memoria, por lo menos la explícita, requiere sí o sí de atención, porque ya sabemos que la atención es una función nuclear, pues claro, no sé si es como que el movimiento mejora en general esos elementos nucleares de la cognición como son la atención, ¿no? Y a partir de ahí se mejora todo y es bueno para todo, o hay alguna relación directa o una relación que no esté tan pasando por atención entre el movimiento y otras funciones como la memoria, que a lo mejor se ha hablado menos de ellas, ¿no? Cuando hablamos de movimiento. Pues sí, la verdad es que hay una relación también muy interesante entre movimiento y memoria, además de la que ya podemos imaginar por esa relación con el componente atencional y de subida de niveles de activación que ya hemos comentado, que bueno, se explica muy bien a través de cómo funcionan mecanismos hipocampales, ¿no? Que son uno de las áreas neuroanatómicas que sustentan ese componente nésico. Para esto, si me permitís, voy a intentar introducir un poco la relación entre movimiento y memoria con un experimento muy famoso que en neuropsicología es muy, muy conocido. De hecho, puede que os suene porque la verdad es que tuvo mucho tirón y se dio bastante a conocer cuando salió porque aportó mucho conocimiento al estudio de la memoria en neurociencia. Entonces, este experimento, para ubicarnos un poco, nos vamos a situar en Londres, que es de donde se sitúa la principal investigadora de este estudio, que es Eleanor Maguire, que es una investigadora pues que se ha encargado toda su vida de estudiar mecanismos nésicos. Entonces, bueno, ella se planteó o empezó a investigar un poco cómo los taxistas de Londres desarrollaban su función léxica, su función de memoria. Entonces, planteó un estudio sobre ello. ¿Y por qué? Pues, bueno, yo todo esto lo vas conociendo conforme vas sabiendo detalles del estudio, pero allí, por lo visto, en Londres, que tú te llegues a sacar el permiso de taxista es bastante complicado. Las personas que aspiran a ello están entre 3 y 4 años preparándose ese examen, porque es un examen muy complicado en el que te demandan que sepas un montón de rutas de un punto a otro de la ciudad, posibles caminos alternativos, todo esto de cabeza, ¿vale? Y luego también tienes que saber incluso por qué calles tirarte, de manera que la persona se pueda apear por la acera desde el lado izquierdo, si no recuerdo mal, ¿vale? Entonces es como que ahí tienes que hacer una serie de mecanismos, ¿no? A nivel espacial, tanto de viajar en el tiempo, que ahora hablaremos de eso, y del porqué de la memoria, bastante importante. Entonces, lo que hizo Maguire fue que estudió el cerebro de estos aspirantes a taxistas antes de prepararse el examen, mientras que se lo preparaban, y luego finalmente cuando terminaban de hacer el examen. Y ahí había dos vertientes, los que aprobaban y los que suspendían. Entonces, además de pasarle una serie de baterías neuropsicológicas antes y después de todos estos procesos, también hizo un estudio de neuroimagen donde vio cómo era el tamaño de los hipocampos de estas personas. Entonces, lo que descubrió fue que los hipocampos de las personas que habían aprobado el examen eran de mayor tamaño que aquellos que no habían llegado a superar el examen. Entonces, claro, si partimos de la base que el hipocampo es una zona que sustenta gran parte de la función nésica, pues esto fue un gran descubrimiento, ¿no? Porque al final llevó
a la hipótesis de que todo lo que es la función de lo que se llama navegación, que sería ese mapeo que realiza el sistema cognitivo a través del espacio, requiere de mecanismos hipocampales y, por lo tanto, requiere de mecanismos mnésicos. Bueno, las implicaciones de este estudio son súper chulas, la verdad, porque además, bueno, ella ganó el Nobel por este descubrimiento y luego, pues, siempre se sigue replicando estos resultados y se siguen sacando conclusiones muy chulas. Y es que al final, si lo pensamos, no es que solamente los mecanismos de navegación, cuando pensamos en cómo realizar una ruta, pueden estar sustentados por mecanismos mnésicos, sino es que también cuando nosotros intentamos recrear una ruta que nos lleve de un punto a otro, lo que estamos haciendo es un viaje en el tiempo. Y al final, la función mnésica por excelencia, donde nosotros podemos saber si una persona o no tiene una alteración a nivel episódico, ¿no? Es decir, pues yo te pregunto qué hiciste el fin de semana y cuando tienes que hacer ese viaje en el tiempo no puedes decirme o no puedes llegar a ese punto, se podría equivaler a yo hago un viaje en el tiempo para saber cómo ir de este sitio a este otro. Entonces, claro, eso es muy chulo porque te dice que tú puedes trabajar con este tipo de material para hacer un tratamiento con personas con afectación de memoria, ¿no? Y a lo mejor ahí estás trabajando con otras cargas, ¿no? Volvemos a lo mismo, no es trabajar tanto desde lo puramente mental, desde lo puramente vocación verbal, sino venga, vamos a intentar servirnos de un mapa, vamos a intentar que tú lo dibujes o hacemos nosotros mismos el camino y así luego promovemos que volvamos a realizar ese viaje en el tiempo. Entonces, al final, todos estos mecanismos son súper interesantes. De hecho, gracias a ese estudio incluso se llegó a sistematizar un poquito que en el hipocampo hay varias neuronas que se activan en función de el lugar en el que se sitúa la persona cuando va a determinar una ruta, la dirección. Hay otro conjunto de neuronas que se activarían cuando pensamos, digamos, o mentalizamos la direccionalidad hacia la que hay que ir, y luego habría un tercer grupo de neuronas que se activan cuando intentamos sacar el mapeo de combinación de lugar y de dirección. Entonces, claro, esto, ¿cómo lo enlazamos con el movimiento? Pues efectivamente la asociación sería que gracias a que nos movemos podemos luego mentalizar sobre distancias concretas, o si a lo mejor en ese momento no podemos trabajar sobre la mentalización de unas distancias concretas, vamos a movernos para empezar a asentar mecanismos que nos ayuden a tener capacidad de luego viajar en el tiempo y decir, vale, pues que hemos ido primero a este sitio, luego hemos ido al otro, hemos girado a la derecha, hemos seguido de frente, luego hemos vuelto, y todo eso implica que se pongan en marcha mecanismos de memoria. Además, hay otros autores que incluso enlazan esto con, volvemos a cosas de neurodesarrollo si queréis, porque ya sabéis que en neurociencia siempre se habla de la famosa amnesia infantil, ¿no? De por qué pues prácticamente ninguno de nosotros recordamos nada antes de los 3 años, ¿no? Eso es un hecho que está ahí y que no sabemos muy bien por qué. Y hay algunos neurocientíficos que abogan por la hipótesis de que ese sistema de memoria, con una de sus principales bases neuroanatómicas del hipocampo, no está todavía lo suficientemente bien asentado, ¿no? O integrado, porque esos mecanismos de movimiento que nos dicen primero ha pasado una cosa, después ha pasado otra y en medio nos hemos encontrado con lo que sea, tampoco se han desarrollado suficientemente bien, ¿no? Porque es
a partir de ese año, de los 2 años, pasando por los 3 hasta los 6, ¿no? Donde estamos desarrollando y promoviendo todos esos mecanismos de movimiento, de dirección, de libero marcha, y conforme vamos alimentando a nuestro sistema con todo eso, nuestro sistema ya va diciendo, vale, a nivel de memoria, vale, primero fuimos a este sitio y cogí esto, luego cambiamos la dirección y fuimos a lo otro. Entonces ahora ya me hago una idea pues de cómo es mi habitación o de cómo es el salón de mi casa. Entonces parece que todo esto está, yo creo que se ve bien la relación, ¿no? Está como alimentando constantemente y trabajando de manera conjunta con la memoria. Y además también es muy bonita esta hipótesis porque también hace el estudio inverso, el estudio de lo que podría estar pasando en envejecimiento. Normalmente la gente cuando se hace mayor, es cierto que ahora ya cada vez promovemos más actividad física y que las personas mayores sean cada vez más activas, pero normalmente venimos de una cultura en la que conforme te vas haciendo mayor, cada vez estás más parado. O en la que cuando presentas una demencia, pues cada vez reposas más, cada vez haces menos y cada vez tus mecanismos de acción disminuyen. Entonces ahí lo que podría estar pasando es que como ese sistema ya no se está alimentando a nivel de movimiento, todos esos mecanismos nésicos tampoco se están enriqueciendo. Entonces yo empiezo a no acordarme de las cosas, pero porque no he tenido una experiencia de movimiento que me haya dicho, vale, pues que primero fui a comprar, después que fui a ver a la vecina, después es que me fui a misa. Entonces, claro, ese sistema empieza a empobrecerse mucho, tanto a nivel de movimiento como a nivel de memoria, porque no tiene un mapa ni de cuerpo ni de memoria que le esté nutriendo y que le esté informando. Entonces, la verdad es que, pues son hipótesis que creo que aportan mucho también a cómo debemos de enfocar el trabajo de memoria y a cómo podemos tener alguna herramienta y también alguna justificación a cosas que están pasando y que relacionarían la memoria con el movimiento. Sí, yo creo que en neurodesarrollo hay experimentos muy chulos que incluso ya dicen, en teorías más tipo embodied cognition, ¿no? En esa cognición más del cuerpo, que los bebés en torno a los 4 o 5 meses de edad, que es una edad pues muy temprana como hasta para hablar de cognición, ya son capaces hasta de detectar como incongruencias que tienen que ver con movimientos básicos, ¿no? Entonces, ya se sabe, se han hecho estudios bastante interesantes, porque bueno, es bastante difícil saber lo que piensa un bebé, no sabemos ni si piensan, ¿no? Pero sí se han hecho estudios que yo leí hace tiempo ya y me resultaron muy chulos, en los que se medía el tiempo de fijación visual de los bebés cuando se les ponían distintos escenarios. No me acuerdo ahora el nombre de la investigadora, es lo que tiene el directo y que te vaya acordando así sobre la marcha de las cosas, pero bueno, si a alguien le interesa, es fácil seguro de encontrar. Y al final, ya con 4 o 5 meses, los niños eran capaces de fijarse más cuando había una incongruencia entre la imagen que se les estaba mostrando y las reglas básicas que ellos habían aprendido entre comillas, por ejemplo, como que las cosas se caen hacia abajo, ¿no? Entonces era muy curioso, como por ejemplo, los bebés se quedaban picuetos, como decimos por aquí, cuando veían que se arrastraba, se empujaba una taza fuera de la mesa y mediante una ilusión óptica, la taza no caía al suelo. Y entonces el bebé, con 4 o 5 meses, casi todo y en una proporción muy amplia, como que tendían mucho a quedarse fijos en el objeto diciendo, uy, esto está haciendo algo que no es lo que no es lo que hace normalmente. Entonces es muy chulo cómo vamos fomentando la cognición incluso con esos prerequisitos ya, no ya a partir del propio movimiento del cuerpo, ¿no? Y como comentaba Paula, incluso de ese componente temporal que tiene la navegación, porque al final la navegación, y sobre todo en los taxistas, tiene también mucho el componente de cuánto voy a tardar. Y eso es tiempo al fin y al cabo, ¿no? Y está muy relacionado porque la memoria al final es gestión de tiempo en abstracto, ¿no? Pero fijaros que
que ya no es solo mi propio movimiento, sino también el movimiento del entorno y la perspectiva que yo tengo del entorno y de cómo se mueven las cosas en el entorno y lo que está arriba, lo que está abajo, qué pasa cuando yo me acerco, es decir, todo ese tipo de cosas en el neurodesarrollo son vitales y entonces es necesario tener una buena fragmentación, un buen enriquecimiento de movimiento a lo largo del desarrollo, pues para que las distintas funciones cognitivas se puedan ir enraizando y puedan ir como eso, engrosándose y formando un buen sustrato abajo. Bien, si os parece, como son las 9:15, pues vuelvo a abrir un poco el debate. No sé si Cedric de nuevo, Manuel, Yolanda, si alguien de la gente que está abajo escuchando le apetece hacerle alguna pregunta a Paula. ¿O estáis ahí muy tranquilos, escuchando en plan radio? Venga, Yolanda, tú misma. Ya me uno que ya sí puedo. Bueno, no sé si había hablado mucho de este tema porque me he incorporado un poco tarde, pero creo que es interesante también y yo sé que Paula de esto sabe mucho, hablar pues que esto tiene al final un sustrato también neuroanatómico, ¿no? Y que hay redes que lo sustentan porque si no, yo creo que podemos caer un poco en que la gente que lo escucha piense que es como un poco neurofricada, ¿no? O que nos estamos montando una paranoia de cosas que pueden aparecer juntas, pero a lo mejor no están relacionadas. Y yo creo que, hablando un poco de autores, ¿no? A un autor que nos une mucho a Paula y a mí es Cociol. Y yo creo que ese sustrato neuroanatómico del que él habla y de cómo ya os podéis imaginar de qué maneja escribe eso. Cociol, vaya, ya os podéis imaginar de qué parte del cuerpo y del cerebro escribe Cociol, vaya. Lo podemos poner en una encuesta a ver si la gente acierta. Ya ves tú. Si me lo he leído yo ya se sabe por dónde va la cosa. No, pero se ve que no me he leído todos los estudios de activación de ganglios basales y cerebelo. Lo tendré que buscar un poquillo más finamente. Bueno, eso, que yo creo que él aporta cosas muy interesantes que van también ahí en ese rollo, ¿no? De cómo se va desarrollando la cognición a partir del movimiento y cómo hay un sustrato verdadero ahí neuroanatómico. Y yo creo que eso es interesante también comentarlo, pues porque no se quede un poco como que estamos charlando del mundo de las ideas, sino que son cosas que verdaderamente ya están demostradas, ¿no, Paula? Pues sí, la verdad es que, bueno, obviamente Cociol nos une, nos encanta. Áreas neuroanatómicas concretas de las que él habla, pues efectivamente, si alguno no se lo había imaginado, son los ganglios basales. En cuestiones, en cómo, por ejemplo, tanto esos ganglios basales responderían a lo que él muy bien define, ¿no? Que dice que el control de la acción no es otra cosa que el control de la cognición. Entonces, sí, como bien asumimos que los ganglios basales ejercen un papel muy importante en esos mecanismos de control, pues ahí ya podríamos tener una de las primeras evidencias. De hecho, por ejemplo, en TDAH, pues a nivel de resonancia magnética funcional, se ve como hay un funcionamiento irregular de ganglios basales que podría estar justificando también todo este componente del control cognitivo. Más neuroanatomía, que está a la base de todo lo que hemos hablado, redes atencionales, ¿no? Que hemos comentado antes, vías ascendentes, troncoencefálicas, mesencefálicas, que aferentan, cortezas que se dedican más al componente cognitivo, como las prefrontales, las parietales, pero que al final está todo interrelacionado. Luego también hay una neuroanatomía muy interesante que Cociol describe y que pone de manifiesto la relación entre cognición y movimiento, que es toda la neuroanatomía del parietal, como también mecanismos de gestión manipulativa que están a la base o que se sustentan en áreas parietales y en áreas dorsales, también están ayudando a que se desarrollen mecanismos relacionados con
la orientación atencional a nivel visual, componentes de anticipación del movimiento, que luego serán funciones más complejas como anticipación y previsión a nivel frontal. Es decir, hay ahí muchos estudios y muchas investigaciones con un sustento neuroanatómico súper interesante, además de obviamente la experiencia clínica que tenemos, porque también es importante combinar, ¿no? Y no caer algunas veces en la falacia neuroanatómica, porque, bueno, hay mucha gente que dice, bueno, yo puedo tener clínica de algo sin tener esa área dañada, y eso es totalmente real, pero luego sí que es cierto que la mayoría de veces nos encontramos con que cuando vemos algo a nivel clínico, en la mayor parte de las ocasiones se corresponde con una disfunción a nivel cerebral. Luego hay otras veces que no, pero aún así también puede ser porque ahora en el momento en el que estamos con las técnicas de neuroimagen con las que contamos, se ve lo que se ve, ¿no? Si dentro de 10, de 20, de 50 años sale algo que te está midiendo a nivel súper fino, pues a lo mejor todo lo que nosotros hipotetizamos y que todavía no ha salido a nivel neuroanatómico se descubriría en ese momento y se vería. Pero sí, efectivamente, yo creo que cuando vamos al estudio de la neuroanatomía y de cómo se conforma la cognición y el movimiento a nivel cerebral, es cuando realmente la relación entre esos dos ámbitos no puede estar más clara, porque en el cerebro vemos que no hay nada que esté separado, sino que es que la cognición y el movimiento están en ganglios basales, la cognición y el movimiento están en el lóbulo frontal y prefrontal, la cognición y el movimiento están en el parietal, están en troncoencéfalo con los niveles de activación, y es que están constantemente trabajando de manera conjunta. Y bueno, ya no nos vamos a ir a las praxias, ¿no? Donde ahí podemos volvernos locos y hacer, si ya hicimos un podcast de disprasia, pues ya con otro de aprasia nos podemos volver locos, ¿no? Y aquí seguir explicando un poco más. Pero efectivamente en la neuroanatomía yo creo que es el ámbito más claro en el que se ve la interrelación entre cognición y movimiento. Sí, además, Paula, que yo creo que vía cerebelosa también, y creo que otra de las interrelaciones más importantes que hay entre cognición y movimiento, y por solo nombrarlo, está la relación entre el aprendizaje implícito y el desarrollo del aprendizaje más explícito, ¿no? Porque sabemos que al final lo interesante de la automatización y de esa automatización que depende tanto de centros, por ejemplo, como Cerebelo, es liberar a las funciones cognitivas más en explícito para que puedan enfrentarse a la novedad, para que puedan enfrentarse a la monitorización del cambio y para que puedan flexibilizar la conducta del ser humano, que al final esa es una de nuestras grandes características, es la que nos ha hecho quizás hacernos los dueños del mundo, ¿no? Entre comillas, es esa capacidad de adaptación, de flexibilización y de resolución de problemas, de identificar qué está pasando en el entorno y hacer previsiones sobre los efectos de nuestros actos, ¿no? Y cómo podemos influenciar en el entorno proyectándonos hacia adelante, ¿no? Entonces, yo creo que desde el punto de vista un poco lo que me comentaba Yolanda, y es una teoría que está muy bien sostenida y que tiene mucha coherencia, esos mecanismos de previsión también y de anticipación cognitiva tienen su base o tienen un buen correlato en el aprendizaje implícito, en el hecho, por ejemplo, de los mecanismos de feed-forward cerebelosos, ¿no? De anteroalimentación, de cómo cuando nosotros aprendemos un movimiento, una de las cosas que aprendemos de forma implícita, de forma, vuelvo a repetir, como analógica, no consciente así en el plano verbal, sino de una forma mucho más fresca, mucho más en la práctica, es cuáles son las consecuencias de nuestros movimientos y de que si yo giro hacia un lado, pues la bicicleta gira para ese lado y va a correr para allá, que si aprieto más fuerte con las piernas, pues esto va a correr más, que si aumento la velocidad en los desplazamientos articulares, pues voy a ir más rápido, es decir, que si me tiro y doy un salto, pues que cuando caiga voy a tener que soportar la inercia. Entonces, esa capacidad de anticipación analógica que se da con el aprendizaje más implícito, no tan verbal, sino mucho más procesual, mucho más de la práctica, de cosas que no se pueden describir con el lenguaje, sirven de base para que luego yo esa anticipación también la pueda utilizar en el desarrollo de capacidades cognitivas
mucho más complejas, como son las frontales, pues esa capacidad de anticipación de la que hablábamos antes, incluso las capacidades de abstracción, de secuenciación. Y por supuesto también yo creo que no podemos perder de vista eso, que una gestión del movimiento que no esté automatizada es una gestión del movimiento que se tendrá que hacer consciente, y al hacerse consciente esa gestión del movimiento le quita potencia a las funciones cognitivas para estar pendientes o para estar dedicadas a lo realmente importante, que es la gestión de la complejidad, el cambio y la adaptabilidad. Entonces yo creo que la relación entre cognición y movimiento también hay que entenderla en el sentido de ¿qué pasa cuando una persona que ha tenido un ictus ahora camina de una forma totalmente distinta a la que caminaba antes? Es un adulto y al final estamos ya en una fase de secuelas y ya no estamos tanto en restitutivo, sino que estamos más en un tratamiento compensador. Y ahora esa persona tiene que aprender a andar de una forma distinta, porque antes no tenía un ictus, ahora tiene unas condiciones distintas. Bien, pues en ese aprendizaje de tener que llevarse la atención hacia esas componentes que antes estaban automatizadas y que ahora no están automatizadas, también está sobrecargando unas funciones cognitivas que ahora no van a poder estar dedicadas a otra cosa. Entonces, también es muy importante que entendamos que estar peor físicamente o perder capacidades que teníamos automatizadas en lo físico también sobrecarga nuestra cognición y también hace que seamos menos eficaces utilizando esa cognición para lo que realmente es interesante, que no es controlar dónde tengo el pie o si estoy caminando o no estoy caminando. Lo ideal es que yo vaya andando sin pensar y entonces me dedique a pensar en cosas, bueno, más o menos útiles, pero en cosas que no sean andar, ¿no? Y yo creo que esa relación entre el cerebelo, la automatización y la cognición también es muy remarcable, y yo, por ejemplo, pues también donde principalmente la aprendí fue con Kofiol, y yo creo que eso también es muy interesante. No sé qué os parece a los demás. Sí, yo creo que también habla mucho, ¿no?, el autor, y es muy interesante como tú dices, esa capacidad de anticipación más analógica en el movimiento, o esa capacidad que desarrollamos y que activan más el cerebelo cuando somos más pequeñitos, de organización del movimiento, de secuenciación, de detección del error y cambio, ¿no?, en el comando motor, hace un poco de sustrato para lo que luego hacemos a nivel cognitivo, sobre todo ahí a nivel ejecutivo, ¿no? Y quizás otro de los sustratos del que también habéis hablado un poquito antes es toda esa fermentación de cómo organizo mi cuerpo con respecto a una tarea, con respecto a un entorno, y cómo eso también da mucha información para luego un esquema corporal, que ya nos vamos al lóbulo parietal, o bueno, a un nodo más principal del lóbulo parietal, aunque ya sabemos que es una red, y cómo eso luego puede servir también como sustrato a todo el tema de atención y orientación, e incluso cognición un poquito más compleja espacial. Entonces yo creo que es muy interesante cómo parece que el movimiento en un primer momento sirve de sustrato, o si lo vemos al revés, cómo hacemos protocognición a través del movimiento en nuestra infancia, y cómo luego el sistema nervioso tiene que atender menos al movimiento y es capaz de abstraer esas funciones que ya veníamos haciendo de una forma como un poco más simple desde el propio movimiento. Sí, totalmente. La verdad es que hay la relación que efectivamente hay con otras áreas, como las cerebelosas, como habéis comentado, pues son súper interesantes. De hecho, en relación a lo que ha comentado Juan, ahí está ese famoso fenómeno de diasquisis cerebelosa, ¿no?, por el cual sabemos que hay unas conexiones súper importantes entre áreas cerebelosas y áreas prefrontales, a través de las cuales la información, digamos, que va procesando el cerebelo y que va almacenando, también se va comunicando con el prefrontal, de manera que efectivamente podemos razonar como un niño o una persona que empieza a anticipar y secuenciar y organizar movimientos gracias a su cerebelo, lo que está haciendo es que
a través de esos mecanismos de movimiento se están asentando funciones de organización, de anticipación, de secuenciación, que luego se van a ir, o que ya diríamos se estarían yendo al prefrontal como funciones cognitivas más puramente frías, pero que al final son lo mismo. Lo que pasa que gracias a que existe ahí un cerebro que lo está haciendo a nivel de movimiento, se asientan las bases o podemos dar pie a trabajar este tipo de recursos de movimiento para fomentar esas cuestiones más a nivel cognitivo. Y luego efectivamente pues lo vemos también en clínica como puede pasar al revés, ¿no? Personas que tienen lesiones cerebelosas pues cursan con sintomatología totalmente prefrontal por esa relación tan importante que hay entre esas dos áreas. Estupendo, pues no sé si Cedric tendrá alguna pregunta de cara al examen del sábado. Cedric, te permito, es decir, casi que puedes aprovechar, ya que has aguantado aquí todo el rato. Si tienes que preguntarle a Paula algo, alguna dudilla o algo, pues puedes aprovechar y hacer la tutoría aquí directamente. O bueno, ya si queremos de aportar alguna cosilla, o Yolanda, ya llevamos 1 hora y media y ya mismo estamos terminando. A mí se me pasa el tiempo volando hablando de estas cosas, así que venga, os dejo, si alguien incluso de abajo quiere subir y quiere hacerle alguna pregunta a Paula sobre cognición, y si no, pues sigo yo ahí dándole que pensar. A ver. Venga, Cedric, La verdad, lánzate. Respecto al examen, no voy a decir nada porque el tema en sí que escribió Paula está súper claro. Y sí que quería remarcar, no sé, me ha parecido súper interesante el experimento que has comentado de los taxistas de Londres. No sé, me ha gustado mucho en realidad toda la charla en sí, e incluso las preguntas que tenía preparadas para hacerte las has ido resolviendo sobre la marcha, porque es verdad que estaban todas muy relacionadas y es cierto que 1 hora y media se queda corto, ¿no? Por lo que he visto para comentar este tema. Pues sí. Paula, yo si quieres, por finalizar un poco, vamos a entrar en un tema que yo creo que es muy importante y que dice mucho sobre cognición y movimiento, y que además está muy de moda porque sabemos que hay muchas enfermedades en las que estas capacidades se ven alteradas, y bueno, y los fisios a lo mejor, yo siempre critico a la fisioterapia en general y a la neurofisioterapia en particular, pues porque la puedo criticar y porque yo creo que, bueno, que cuando uno quiere mucho a alguien, le tiene que hablar claro y también tiene que criticarlo, ¿no? Para poder crecer. Yo creo que los aduladores no suelen ser gente que te quiere mucho, ¿no? La gente que te quiere mucho normalmente es la que te critica. Y por eso yo critico mucho a la neurofisioterapia, ¿no? Y quería abrir un poco tema, por finalizar con algo así, también de aplicación y que es tan transdisciplinar y tan transversal en general, como es la tarea doble, ¿no? La dual task, de la cual no hemos estado hablando mucho a lo largo de la hora. Sé que son las 9:30 de la noche, sé que, bueno, que ya quizás he anticipado yo un poquito antes cuando hablaba de la de la automatización como base para que el resto de funciones cognitivas como que florezcan y se desarrollen, pero no sé si nos podría hablar un poquito de, primero, de la interferencia que se produce entre lo motor y lo cognitivo, y cómo puedes utilizar esa interferencia en las tareas duales para trabajar cosas que a ti te interesen. No sé si nos puedes poner algún ejemplo clínico quizás sea un poco más ilustrativo, ¿no? Con las horas que son, de algún trabajo que hayas hecho últimamente en el cual hayas planteado una tarea dual que incluyera, pues bueno, una componente más motora, si podemos decirlo así, para trabajar alguna función cognitiva o algo que te interesara trabajar con un paciente. No sé si tienes algún ejemplo chulo o si directamente pues nos puedes hablar un poquillo sobre esa interferencia. Y yo creo que con eso creo que sería como un cierre bonito, práctico y como muy de la vida real de la clínica para esta sesión de hoy que está tan chula. Así que no sé, lo que a ti te apetezca. Pues la verdad es que el paradigma de doble tarea es un paradigma muy interesante para efectivamente valorar y abordar, ¿no?, la relación que hay entre la cognición y el movimiento.
si no importa, empiezo con estudios que ya están viendo bastante potentes en neuropsicología, por ejemplo, en el campo de la esclerosis múltiple. Ahí un poco para mí mi referencia es Cristina Conde, que está en Córdoba, y ella es una persona que sabe mucho de esclerosis múltiple, que trabaja mucho con esta patología, y ella en su equipo están generando materiales de evaluación donde observan primero cómo, por ejemplo, una persona con esclerosis múltiple realiza la función de la marcha de manera aislada, y luego como también esa persona con esclerosis múltiple realiza una tarea de fluidez verbal de manera aislada. Fluidez verbal consiste en dime palabras que empiecen por tal letra o dime todos los animales que conozco. Entonces, primero valoran esa área valorar las dos conjuntas, es decir, que hagan una tarea de fluencia verbal, pero mientras que están andando, mientras que están en una cinta de correr. Entonces, lo que parece que están observando es que en personas con este tipo de patología, y yo creo que también se observarían en personas con otro tipo de afectación, cuando se le propone el paradigma de doble tarea, el rendimiento cae mucho. Entonces, eso nos está dando pistas de cómo al final se están poniendo en marcha mecanismos combinatorios de gestión de cognición y movimiento. De manera que si yo te pido las tareas aisladas, pues funciona bien, pero ahora si yo te las pido de manera conjunta, le estoy requiriendo al sistema, como tú has comentado antes, que automatice una tarea y que luego se lleve a voluntario la otra. Entonces, el hecho de que el rendimiento se vea mermado, lo que nos puede estar diciendo es que realmente la asignación de recursos de movimiento y cognitivo no se están realizando de una manera óptima y, por lo tanto, el rendimiento cae. Cosas, luego a lo mejor también se puede ver bien esa relación en el paradigma de cognición y movimiento. Pues sí, yo es que sabéis que trabajo mucho con esas cosas. Cuando ya nos encontramos con una persona donde las funciones basales a nivel cognitivo ya están relativamente bien asentadas y empiezas a buscar más mecanismos, pues eso, de calidad, de automatización, obviamente te vas totalmente a la doble tarea para que esa persona no tenga que poner tantos recursos voluntarios en la tarea que está llevando a cabo. Entonces, pues no sé, pues yo hago cosas de, venga, mientras que estamos leyendo una noticia en el periódico, a la vez que yo te paso un globo, te paso una pelota de tenis, mientras que vamos andando también, pues te tienes que ir enterando de lo que estás leyendo, luego lo vamos a ir comentando. Cosas también, incluso se puede hacer doble tarea con recursos solo de movimiento, de manera que, por ejemplo, con los pies te voy a pedir una tarea que lleve el balón por un circuito y luego a nivel manipulativo te voy a pedir que haga algo concreto con una cuerda, un tipo de nudo, que vayamos desatando esto o que vayamos haciendo como un solitario manipulativo, ¿no? Que también existe de estos chinos que está muy chulo. Entonces, claro, al final ahí es como gestionar en dos sistemas diferentes, incluso a nivel de cuerpo, miembros superiores y miembros inferiores, pero eso te lleva a que tienes que, como tú has dicho, a que tienes que generar patrones de funcionamiento. Y la función ejecutiva no es otra cosa que generar patrones de planificación de las acciones que van a ir mejorando o que van a ir integrándose mejor en el sistema conforme lo vamos comunicando con áreas automáticas y se van automatizando, ¿no? Y van colaborando esas dos componentes más voluntarias y más automatizadas para generar función y para que efectivamente, como tú has comentado, la cognición y la complejidad tenga que estar realmente en lo que está, que es ante un imprevisto que de repente me surge o me demanda el entorno, y que yo, mientras que voy andando, mientras que voy haciendo esto con la mano, esté más en automatización. Y ya, pues, es decir, tareas
todas las que se os puedan ocurrir y más, ¿no? También incluso puedes meter, hay veces que te pones de pie y empiezas a hacer cosas de pie con obstáculos o lo que sea, o incluso si estás sentado puedes hacer cosas a nivel manipulativo de te voy lanzando esto, tienes que tener en cuenta que estas pelotas no las vamos a lanzar de esta forma, estas otras pelotas no las vamos a lanzar de esta otra, pero es que además mientras tanto a nivel verbal vamos a hacer esto otro. Entonces, claro, ahí el nivel de gestión que tiene que hacer un sistema es bastante importante y eso al final es meterle mucha calidad cognitiva a la persona con la que estamos trabajando. Y para mí esa ya sería la última fase del tratamiento, donde ya damos calidad y donde ya buscamos que esa persona sea eficaz enfrentándose a un entorno complejo, ¿no? Y no promoviendo todos esos mecanismos de piensa, párate, planifica, no sé qué, porque la vida no nos da opción a eso, la vida es mucho más rápida y mucho más compleja, entonces siempre tendemos o tenemos que tender a niveles de complejización importantes del sistema y creo que con la doble tarea se logra. Pues estupendo, Paula. La verdad que yo coincido contigo y creo que al final la vida es el mejor test neuropsicológico que existe, ¿no? Como decía Pablo, y que al final estamos preparando a la gente pues para la actividad. Aunque es verdad que en la CIF este contempla la función y este contempla la actividad pura, pero al final pues yo creo que el fin último de cualquier tipo de terapia, ya sea neurofisioterapia, ya sea neuropsico, me da igual, tiene que ser la participación en actividades gratificantes, significativas y que llenen de vida la vida del paciente, ¿no? No todo puede ser terapia y yo creo que este tipo de tareas pues son muy generalizables y muy transferibles al entorno y en general a la vida. Bueno, pues íbamos a terminar la sala, me pide Nathan subir, así que le vamos a dar la palabra y con eso pues después ya concluimos, ¿vale? Así que venga, vamos a subir a este muchacho que querrá decir algo. Le damos la palabra directamente. Muy buena, tardes, ¿qué tal? Muy ¿Tienes bien, la palabra? aquí me ha pillado saliendo del trabajo y bueno, quiero ser breve porque veo que habéis soltado ahí muchísima información que tengo que ir asimilando y la verdad es que, bueno, también es que me habéis ido resolviendo muchas dudas que me han ido surgiendo a lo largo de todo el podcast, pero tengo una duda concretamente relevante con el tema de la esclerosis múltiple. Realmente, y lo que es la doble tarea es algo que a lo que suelo recurrir mucho, como ya sea ir andando, coordinando con un globo en brazo en alto, por el tema del equilibrio, o simplemente ir diciendo el alfabeto, saltándose una letra, multiplicando de 8 en 8, pero en muchos de los casos lo que tengo que hacer es algo completamente contrario. Es decir, yo no sé si hasta este punto, llegado a este punto, si es algo bueno o malo, que lo que intento hacer es aislar al paciente de cualquier tipo de estímulo, haciendo que se centre, por ejemplo, en un principio con unos auriculares, en el sonido de un metrónomo, a un ritmo al que voy marcando yo, simplemente para que lo que sea la marcha siga un ritmo y como automatizándolo. Pero claro, yo no sé si ese nivel de aislamiento es algo en este caso beneficioso o no. Pues dependerá un poquito de lo que estés tratando de hacer. Desde luego, si lo que intentas es que luego el resultado sea generalizable, no, porque no es generalizable. Es decir, la marcha en entornos naturales no sigue unos ritmos constantes y aparte de eso, bueno, pues salvo que tengas algún problema de relación con el medio, el ruido y las distracciones están en el día a día. Ahora, si estás en un periodo inicial en el que estás trabajando en restitutivo y en el que tienes muy claro que quieres dar calidad, ritmo a la marcha o una velocidad determinada, pues aislar del resto de componentes, en principio yo siempre se lo digo a los alumnos, no hay nada que sea bueno o malo, depende del momento evolutivo y depende del objetivo principal que te estés marcando. Entonces, pues bueno, no sé, claro, Yolanda y Paula. Dinos, sí. En este caso es que sí que hay un problema atencional, es decir, pierde completamente la noción de lo que es la terapia en cuanto ve algo o hay alguien a mi alrededor y tengo que intentar aislarla porque
He conseguido ha conseguido más bien ponerse de pie después de un año en silla. Y ahora que he conseguido que se mantenga y demás, en el momento que se le va, o yo muchas veces he intentado, venga, vamos a cantar el estribillo de una canción. En el momento que intenta ejecutar una orden así doble, una tarea doble, se le va completamente el ritmo, empieza el temblor y prácticamente se deja caer. Y en cambio, cuando veo que la hilo un poco, veo que es capaz de hacer una marcha de 30 metros sin ningún tipo de problema. Claro, la cosa es ver los rendimientos de eso, porque si el rendimiento es decir, si no se produce el paso en algún momento de ir metiendo estresores, llamémoslos estresores, ¿no? Para entendernos, ir metiendo un poquito de ruido desde el punto de vista sistémico y que esa marcha se mantenga, realmente reeducar una marcha que es totalmente dependiente de estímulos exteriores y que no tiene ninguna capacidad de inhibición, al final es reeducar una marcha que es más un ejercicio que una actividad. Es decir, como ejercicio de preparación a la marcha puede ser interesante, pero realmente lo verdaderamente importante aquí sería graduar hasta qué punto una marcha que no tiene ninguna capacidad de inhibitoria sobre componentes cognitivas puede llegar a ser funcional en algún momento o no. Y la respuesta está clara, la respuesta es que no. Es decir, una marcha que no tiene un mínimo de capacidad inhibitoria, es decir, yo tengo muchos pacientes que su principal problema no es que no tengan las aptitudes físicas para caminar, su principal problema es que tienen un chungazo frontal y que, claro, que ven pasar a un compañero o una compañera, se giran hacia atrás y se caen de golpe como un árbol hacia atrás. Entonces, claro, trabajar con ellos en una sala cerrada en la que no haya ningún tipo de estímulo, a mí me permitiría trabajar sobre las componentes analíticas, sobre el componente función de la actividad. Pero claro, dependiendo del momento evolutivo, centrarse tanto en componentes funcionales, aislando el resto de componentes, yo solo le veo lógica durante un periodo corto de tiempo y siempre analizando los rendimientos y planteándote que si hay un rendimiento positivo en el que tú empiezas aislando al paciente, pero a la semana siguiente ya le puedes meter un poquito de ruido, a la siguiente un poquito más y dentro de un mes ya un poquito más y ves viendo una progresión hacia meter este tipo de elementos, bueno, pues podría ser un punto de partida interesante para empezar a trabajar. Pero lo que está claro es que si no hay una progresión positiva en la incorporación de elementos cognitivos y distractores en un patrón de marcha, una marcha que no tiene cierto grado de inhibición sobre componentes externas es una marcha que en ningún caso puede ser funcional, pero ni siquiera dentro de casa, porque claro, porque hasta dentro de casa es que se te puede cruzar un familiar o puedes tener una mascota o puedes estar más cansado, ¿no? Entonces, ya te digo, no es tanto pensar en si es bueno o malo, como pensar con qué objetivo se está haciendo eso. Si el objetivo es trabajar sobre el patrón de marcha puro y duro en aislamiento, en burbuja, por así decirlo, pues hombre, claro, es pertinente. La cosa sería plantearse si eso luego se puede transferir y va a tener unos rendimientos de trabajo que sean compatibles con una marcha más funcional. No sé, es lo que opino yo. No sé qué te dirían mis compañeras. Sí, claro. La idea era, en principio, empezar con los auriculares, porque realmente llevamos muy poco trabajando y demás así, porque ya te digo, hasta hace poco no salíamos de la silla y demás, y la idea era, después que pasase a sin auriculares, intentando focalizarse en el metrónomo, después las paralelas sin metrónomo y así. Uy, las paralelas, las paralelas. Bueno, ya está. Paula, cuéntame que nos quedamos sin tiempo un poco, pero vamos, que esto daría para mucho debate, pero bueno. Vale. Paula, cuéntanos un poquillo, anda, ya que eres tú la prota. No, bueno, yo la verdad es que efectivamente hay veces que nos encontramos con personas donde la afectación es bastante grande, entonces tenemos que intentar aislar componentes, ¿no? Lo que pasa que efectivamente, como dice Juan, yo creo que la clave está en conforme vamos logrando cosas y aumentando la carga e ir viendo una progresión, ¿no? O ir fomentando y promoviendo una progresión en cuanto a la complejidad. Entonces, si ahora mismo es que ya andar de por sí es todo un reto, ¿no? Pues vale, efectivamente bajamos carga. Lo importante, como yo creo que pasa en neuropsicología y en todos los ámbitos de la neuro, es no quedarnos ahí, ¿no? Sino luego te voy a dar un punto más o a lo mejor
Si ahora mismo bueno, yo sin tener ni idea de marcha, pero bueno, más o menos yo te digo lo que por intuición puedo llegar a vislumbrar un poco. Si ahora mismo la marcha supone como una carga tan compleja, pero yo creo que tiene las componentes aisladas a nivel motor suficientemente adecuadas como para realizarlo, pues te voy a poner como un entorno muy facilitador de la marcha para promover que salga, ¿no? ese automatismo. Y poco a poco, conforme yo vaya viendo tu grado de gestión, pues voy viendo si efectivamente te meto distractores, te los voy metiendo poquito a poco, te los voy organizando yo, pero con el fin último, si es posible, de que al final el distractor y la complejidad sea lo más aleatorio que se pueda, porque eso es con lo que la persona se va a encontrar en el mundo, ¿no? Y en la vida real. Pero efectivamente hay veces donde tú dices, venga, yo tengo esta idea de te meto distractores, te complejizo, pero en plan, la persona a lo mejor ahora mismo no está preparada para eso. Entonces, vámonos un poquito a bajas cargas, vamos a trabajar componentes, pero siempre con la vista puesta en esto tiene que ir siguiendo una progresión y un curso que es el que se va a asemejar lo más posible a lo que realmente hay en la vida. Sí, Paula, pero yo creo un poco también que lo que hay que tener claro que en la marcha, aunque sea marcha, lo cognitivo va antes que los motores. Es decir, a mí una marcha que, siempre lo digo, ¿no? Una persona que no sabe dónde va, que se puede tirar por una escalera porque no tiene inhibición o que precisamente tiene las funciones frontales, vamos a llamarlas así por resumir, tan hechas abajo que se va a poner de pie y va a andar para pegarle una paliza al cuidador, pues a lo mejor prefiero que no ande. Es decir, entonces, yo creo que lo importante un poco es, y yo soy fisio, es dejar en relevancia que caminar es importantísimo, pero que una persona que camine y no pueda hacerle frente a las demandas contextuales en el sentido inhibitorio, a lo mejor es preferible que vaya en una silla de ruedas eléctrica y sí puede hacerle, ¿me entendéis lo que quiero decir? Porque una persona en una silla de ruedas eléctrica puede vivir, pero una persona que camina y tiene una sensibilidad exageradísima a las demandas contextuales, tanto que cualquier entorno o cualquier estímulo hace que se caiga o que tenga una inestabilidad o lo que sea, pues a lo mejor es que esa persona no tiene que caminar, ¿me entendéis? O tiene que caminar con el fisio desde el punto de vista de hacer una actividad física. Pero lo importante es tener en cuenta que una cosa es la marcha como locomoción, es decir, una marcha instrumentalizada para la vida, y otra cosa es la marcha como si yo voy a nadar a la piscina, ¿me entendéis lo que quiero decir? Como ejercicio. Entonces, yo creo que lo que plantea el compañero, un poco lo que dice Paula, en fases iniciales, es importante que si la criatura pues no tiene capacidad inhibitoria o no tiene capacidad de dividir la atención, pues se recorten las cargas a lo mejor cognitivas, se recorten las cargas sobre la gestión de entorno, pero teniendo en cuenta que si eso no mejora rápidamente, el patrón de marcha no va a ser nunca funcional. Entonces, a lo mejor hay que recortar en locomoción y a lo mejor hay que empezar a trabajar esos estresores y ese ruido en bipe simplemente, o en bipe con lanzamientos sin que el paciente se mueva tanto, o de rodillas para que si se pierde la atención se caiga de morro y no se mate, y aprenda que si pierde la atención y está de rodillas pues se cae de boca, ¿me entendéis? Es decir, hay que jugar un poco entre las demandas contextuales y las demandas físicas, pero siempre teniendo en cuenta que la vida, nos guste o no nos guste, pues es estresante en el sentido de que requiere mucha inhibición. Entonces, para mí, la prioridad de la marcha como locomoción, quiero decir, no de la marcha como ejercicio, tiene que ser la prioridad cognitiva. Es decir, un paciente que no tenga capacidades cognitivas como para poder manejar una marcha es como un paciente que no tiene capacidades cognitivas y le da un coche. ¿Me entendéis? Al final, muchas veces los fisios tendemos a priorizar mucho el desplazamiento, la locomoción y la deambulación en pacientes que a lo mejor no están preparados cognitivamente para tener una marcha funcional. Entonces, pues, ya os digo, yo creo que es un tema interesante y quedaría para mucha tela. Así que muchas gracias por traerlo arriba. Muchísimas gracias. No te habremos solucionado mucho, pero por lo menos hemos opinado. No, sí, pero bueno, veo otro punto de vista también interesante. Claro, siempre aporta. Bueno, pues chicos, muchas gracias a todos los que habéis participado, a la gente que ha subido. Terminamos hoy.
que ya llevamos casi las 2 horitas, y simplemente pues emplazaros al miércoles que viene, que la petición es que vamos a hablar de neuromitos en neurociencia. Yo no sé cómo va a salir o si haremos otra cosa, pero bueno, la verdad es que el programa se ha quedado cortillo. Yo le doy las gracias a Paula y ya está. Pues agradecidísimo, Paula, de que hayas estado aquí 2 horas con nosotros enseñándonos tanto, planteándonos tantas cosas interesantes, y que te llamaremos otra vez pronto para que vengas. Muchas gracias a vosotros. La verdad es que se pasa el tiempo volando y entre todos yo creo que aportamos. Así que gracias y a seguir calentándonos ahí la cabeza y pensando. Pues sí, a seguir calentándonos la cabeza y sobre todo a pasarlo bien, a compartir y a tener en cuenta que en el mundo de la neuro un poco, que yo creo que es la conclusión, no hay recetas cerradas ni hay cosas buenas o malas, y que, bueno, yo se lo digo mucho siempre a los alumnos, que cada vez que uno hace algo, pues como que acierta por un sitio pero luego paga el precio por otro, ¿no? Entonces yo creo que ahí en ese equilibrio está la maestría también del terapeuta, de saber que no existen recetas y que al final pues hay que probar. Lo que yo creo que sí es interesante es analizar siempre los rendimientos, que es un poco lo que comentaba antes, y tener muy claro que cuando uno toma una decisión pues tiene que ver cómo se están produciendo los rendimientos y los aprendizajes a largo plazo. Es decir, si está habiendo cambios en la componente que tú estás priorizando, y a partir de ahí pues imaginación, creatividad. Si es ponerle unos cascos, si es acolcharle las paredes para que se pegue calamonazo y no se mate, pues acolcharle las paredes, y si es, yo qué sé, tenerlo en una habitación solo, pues una habitación solo, y si es meterlo en una piscina de bolas y ponerte a pegarle pelotazos, pues también. Es decir, yo creo que hay que ser creativo, y mientras se analicen los rendimientos y haya una buena hipótesis clínica bien fundamentada, pues yo creo que ya está, que hay que probar y no tener tanto miedo, ¿no? Sino ya está, estar abierto a seguir aprendiendo. Así que Cedric, Paula, Yolanda, Mode, muchas gracias de nuevo. Gracias a la gente que habéis estado abajo, a la gente que habéis participado. Y ya está, nos vemos la semana que viene. Que el movimiento os acompañe, como siempre digo, que lo paséis bien y que ya está. Que encantado de echar otro miércoles con vosotros. Hasta luego, bonicos. Anda, despediros, que ya suena la musiquilla del podcast y eso siempre queda muy bien. Hasta luego, Yolanda. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, chicos. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Neuroconciencia, del caos a la sinergia.